tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan, ¿para qué? Para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel, dice, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partieron él de allí y halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, gracias porque has dejado tu palabra escrita, Señor, para enseñarnos, Señor, para instruirnos en justicia, Señor, para traer convicción, Señor, a nuestras vidas y también para aumentar nuestra fe. Adoramos tu nombre por tu bendita palabra y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú hables a través de nosotros, Señor, y que sea tu palabra conforme a la necesidad de tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Yo titulé este mensaje Encuentros que transforman. En la vida nos vamos a encontrar con muchas personas, pero no con todas las personas nos va a ir de la misma manera. Sin embargo, cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, encontramos la vida. Y dice la Escritura que es una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Elías era un profeta que había huido de Jezabel. Yo creo que usted se acuerda cuando a Elías mató a aquellos profetas de Baal. Y luego, ¿verdad? Corrió la voz y Jezabel mandó un comunicado por ahí, le mandó un WhatsApp y le dijo: ¿sabes qué? Te busco para hacer contigo como tú has hecho con mis profetas. Mañana a estas horas ellos hagan conmigo esto que hicieron contigo, si yo no lo he hecho este mal a tu vida. Y este hombre, Elías, siendo profeta, se escondió, tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo hijos de Dios, a veces vemos que el enemigo se levanta y tenemos un poco de temor y corremos? La Biblia dice que Elías corrió y se escondió estuvo bajo de aquel árbol, de aquel enebro, así dice la palabra. Y dice que se escondió en la cueva, se sintió deprimido. Fíjate, venía de una victoria, venía de ganar una batalla poderosa en Dios y se sintió desarmado. ¿Cuántos de nosotros a veces salimos bien bendecidos del servicio y luego de repente nos llega una mala noticia? Nos llega una mala noticia y eso cambia todas las cosas. Así le pasó a Elías. Él era profeta, tenía la victoria, iba como poderoso, ¿verdad? Porque el Señor estaba con él, el Señor lo había respaldado y aún así sintió miedo. Y el miedo lo hizo deprimirse y esconderse debajo de aquel enebro. Sé que se escondió luego en la cueva y pasado los días, ¿verdad? Dice la Escritura que, pues obviamente, ¿cuántos saben que llega el hambre? Y cuando el hambre llega, a algunos nos sale el carácter, ¿verdad? Y a otros, pues por ahí también nos ponemos de algún modo. Sin embargo, se le apareció el ángel. Y usted sabe que se le apareció un par de veces. Y él le dio de comer. Pero le dijo palabras bien sencillas, pero con un mandato poderoso. Le dijo: ¿qué haces aquí? Levántate y come, porque largo camino te resta. Titulé este mensaje Encuentros que transforman, porque si Elías no se hubiera encontrado con el ángel, él no hubiera tomado la decisión
de abandonar la cueva y de levantarse y decir: yo soy un siervo de Dios, y emprender un camino hacia una vida victoriosa. Yo creo que el día de hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado ahí escondidos en la cueva, en las circunstancias, en lugar de venir y tener un encuentro con el Señor? Porque ya le conoces, porque ya sabes quién es Él, porque ya sabes que un momento en su presencia puede cambiarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una reflexión de un predicador. Este predicador estaba saliendo de viaje a compartir la palabra del Señor. Justo antes de subirse al altar, alguien le dice: pastor, tiene una llamada. Y él dice: pues pásame la llamada. Y le dicen: su hijo acaba de morir. Y él dice: ok. Y él se sube al altar a predicar. Y la gente que llegó a escuchar no sabía por qué él había reaccionado de esa forma. Y él empezó a predicar de una manera poderosa, gente se salvó. Y dice esta reflexión que toda la gente estaba muy asombrada, porque dijo: Dios les bendiga, yo sé que hoy muchos disfrutarán de la vida abundante en Cristo, pero tengo que salir. Dice: me dieron la noticia que mi hijo ha muerto, pero Dios no ha dicho nada. Y él fue y puso las manos sobre su hijo, y él empezó a clamar, y le dijo: Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo me quedé a predicar tu palabra porque tengo fe en lo que tú haces. Yo sé que aún haces milagros. Y dice que de pronto el hijo se levantó y le dice: papá, ¿por qué lloras? Y el Señor trajo ese milagro de la resurrección de su hijo. Porque alguien no pausó el propósito por un momento de debilidad, por una mala noticia. O sea que hay encuentros que vamos a tener en la vida que van a tener que marcar nuestra existencia de tal forma que aunque vengan las malas noticias, vengan las malas circunstancias, nosotros vamos a estar firmes, vamos a seguir avantes, vamos a seguir adelante, porque el Señor está con nosotros. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Y su palabra dice que los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos invita esta tarde a tener un encuentro con el Señor, un encuentro que transforma las vidas. Hay algunas cosas que nosotros debemos aprender a través de la palabra del Señor, y es que para tener un encuentro que transforme nuestra vida, amados hermanos, necesitamos cuidar la presencia de Dios. Les mencionaba ahorita en la iglesia donde estuve, porque yo creo que ningún sermón que podamos predicar podemos apartarlo de la cruz ni de la presencia de Dios. Todo va a apuntar a la cruz. Y si hay un mensaje que no apunte a la salvación, que no apunte a Cristo, que no apunte a la presencia de Dios, entonces fue en vano. Pero todo su mensaje, toda la Biblia, todo lo que está escrito se resume a la obra salvadora de Cristo, al poder que tiene la cruz sobre nuestras vidas, y como un encuentro pequeño, un encuentro, un momento en la presencia de Dios puede hacer que nuestras circunstancias se reviertan de ser muy malas a ser un propósito divino en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos cuidar la presencia del Señor. Yo no sé si te ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido de esta forma. A veces he estado frustrada por muchas circunstancias, por muchas situaciones, pero estar en la presencia del Señor un momento disipa todo lo que yo puedo sentir. Y me da alivio, y me da calma, y me anima, y de repente se llevó el mal humor, y ahora me siento alegre, porque la presencia de Dios desprende lo que es de Dios, y lo que es de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. En la presencia de Dios vamos a encontrar dirección. Hay gente, bueno, ahora existe la aplicación del Google, ¿no? Del Google Maps, que te lleva y te revuelve. ¿Cuántos se han revuelto también, que de repente no nos lleva donde uno está pidiendo, verdad? Pues sabes algo, en la presencia de Dios hay dirección. Hay gente que se la pasa pidiendo consejos de una misma situación por años. Ve a la presencia de Dios. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios sensibiliza algo de tu interior, y en esa sensibilidad tú lo buscas donde puedes encontrarlo, en su palabra.
Y en su palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en su palabra hay respuestas. Y en su palabra podemos tener un encuentro que pueda transformar nuestra vida y nuestras circunstancias para gloria y honra de su nombre. En la presencia de Dios hay dirección. Yo no sé si en algún momento te has sentido extraviado. ¿Cómo te sientes cuando estás perdido? Yo recuerdo que en alguna ocasión en Juárez me invitaron a predicar a un evento. Y yo, ya se la saben, uno a veces piensa que sabe. Me dijeron más o menos, está por tal lugar. Yo no sabía que ese lugar tenía muchas sucursales. Y como nomás conocía un lugar, yo dije, sencillo, yo me voy a tales horas y yo voy a llegar. Cuando yo me fui por mi ardillita inteligente, que era muy poca en ese momento, hermanos, no llegué. Llegué al lugar que me dijeron, pero no era la dirección. Cuando hablé me dijeron, ahorita me dicen Liz, entonces Liz, estás del otro lado de la ciudad, esa dirección que te di, ponla en el Google Maps. Y dice, ¿no la pusiste? Y yo le dije, no, es que tú me dijiste, está donde está tal cosa, y aquí estoy. Hagan de cuenta que me dijo, están los pollos. Yo dije, aquí estoy en los pollos. Aquí estoy en los pollos. Dijo, es que esos pollos tienen otros allá. Y andaba, hermanos, estaba muy lejos. Y cuando iba de camino, ahora sí, con la dirección, que me iba diciendo, de vuelta a la derecha, vaya a la izquierda, me sentía frustrada. Porque primero hice lo que me dio mi gana. Y cuando hice lo que me dio mi gana, no llegué. Pero cuando fui obediente y lo puse en la dirección, llegué al lugar. Y te digo algo, llegué en menos tiempo de lo que hice para llegar por mi gana allá, a los otros pollos. ¿Sí te ha pasado que a veces hay lugares a los que tú quieres llegar y alguien te dice, alguien que ya tiene la experiencia, llámese en el liderazgo, que ha estado trabajando en la área que tú vas a empezar a trabajar y te da consejos, y dices, esa es su forma, yo no quiero hacerlo así, y te extravías y te pierdes por no seguir las instrucciones. Quiero decirte que en la palabra de Dios ahí hay dirección. No va a salir el Google y se va a hacer hacia arriba y te va a decir, aquí vas bien, acá vas a tener dinero, acá vas a tener una casa. No, pero cuando tú buscas a Dios a través de su palabra es como agua fría en el desierto que te dice, oye, puedes hacerlo de esta forma. Hey, el que esté cansado y el que esté trabajado, venga a mí, yo lo haré descansar. Y luego descansas en su presencia y luego te llenas de vigor y empiezas a emprender nuevamente el camino. Y entonces es más sencillo que tú llegues a un puerto seguro, que tú llegues a un destino que Dios ha marcado para ti, porque entendiste que la presencia de Dios trae dirección a tu vida. Hay gente que piensa que puede ir por la vida sirviendo y haciendo un montonal de cosas sin su presencia. Pero puedes recordar a este hombre, decirle al Señor, si tu presencia no va, Señor, no nos saques. Porque sabía que la presencia de Dios no solamente, amados hermanos, trae dirección. La presencia de Dios trae seguridad. Seguridad de que estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes cuándo tú puedes decir o pensar si estás haciendo bien o mal en alguna situación? Cuando no has procurado estar en la presencia de Dios. Porque cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, yo te aseguro que no te vas a extraviar. Yo te aseguro que la palabra del Señor va a estar tan latente, cercana a tu oído, que te va a dar la guianza necesaria para llegar a donde necesitas llegar. En la presencia de Dios hay dirección. Hay gente que tiene alguna circunstancia adversa, familiar, espiritual, emocional, económica, y como está haciendo las cosas a su forma, es como si tirara golpes al aire. ¿Cuántos se han peleado? A ver los que son de Juárez. Para que se agarren los de Nuevo México, no se crean. Pero cuando alguien se pelea, me han contado y no van a pensar, ya tiro guante, Mayrita, ya. No, definitivamente no. Pero yo he visto también cuando la gente se pelea, a ustedes que les gusta mucho el box, usted ve el box, y si no le da, de todas maneras el brazo se dejó ir con fuerza y desgastó la energía del que tiró el trancazo, ¿sí o no? No le dio, pero se desgastó. Y muchos de ustedes están desgastados por no estar en la presencia de Dios y estar tirando golpes al aire. Y te estás desgastando, estás menguando tu fe, estás menguando tu vigor que tienes en la fe. Y entonces se te complica seguir adelante.
Hermana, no sé qué pasa. Te voy a decir qué pasa. Hay carencia de la presencia de Dios en tu vida. Hermana, yo no sé por qué tengo este genio. Pues porque falta presencia. Porque yo no sé si tú has experimentado, yo soy también mecha corta, pero cuando tengo tiempo en la presencia de Dios, como que me vuelvo dulce. Porque ese es el efecto de la presencia de Dios. ¿A cuántas se nos nota cuando ya andamos? Y no digan amén, vea, ya están allá por allá. La presencia de Dios da testimonio de nosotros. La presencia de Dios sabe cuánto tiempo nosotros pasamos en Él. En su presencia, yo quiero decirte, hay tantas encomiendas en la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios se disipa toda emoción que a Dios no le agrada, todo sentimiento contrario, y entonces nos da descanso y nos da dirección. En su presencia hay encomiendas importantes. Dios nunca te va a dar algo para hacer si no has pasado tiempo en su presencia. Hay gente que dice, hermana, tengo que evangelizar, por ejemplo, el hermano que pasó ahorita y que los invitó a hacer algo, ¿verdad? A lo mejor tú no lo sientes y dices, ay, otra vez. Y luego se van a cansar y luego no vamos a ir. Hay gente así, ¿no? Y luego no vamos a ir y luego ya no se hizo nada. Te falta presencia de Dios. Porque la obra es de todos. Y la obra es de Él. Y cuando Él se canse, todos levantamos los brazos de Él y para seguir adelante. Porque la obra no debe parar. ¿Sabes? La iglesia, ¿por qué paramos? Porque carecemos de la presencia de Dios. Sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Sabemos que en su presencia hay todos estos beneficios, pero nos cuesta trabajo buscar la presencia de Dios. Más en este tiempo que todo está ahí tan accesible en nuestro teléfono y es más fácil entrar a una aplicación, ver una serie por 1000 horas, en lugar de estar 5 minutos en la presencia de Dios y que nos direccione hacia donde tenemos que ir. A veces hay mucho humanismo en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay mucho humanismo manejando nuestra fe, pero no hay presencia. No hay palabra. Y donde no hay presencia de Dios y no hay palabra, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde, el pueblo se enfría, el pueblo se enoja, el pueblo se pelea, el pueblo se cae gordo porque no hay presencia. Debemos distinguir cuando la presencia de Dios nos está impulsando a traer un cambio a nuestra vida. Mira, leímos este pasaje algo largo, pero quería leerlo así porque yo sé que aunque conoces la historia, hay cosas preciosas que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Elías era el profeta que dijo, siento celo, porque hicieron lo malo y ahora diciéndole a Dios, parafraseando un poco, Señor, se están burlando de ti y ahora siento un celo por lo que están haciendo. Déjame volver y arreglar. Oigan, ¿era el cobarde el que estaba diciendo eso? Era el que estaba deprimido y se escondió. Pero cuando tuvo un encuentro con el ángel y le dijo, oye, come y bebe, porque el largo camino te resta. O sea que, ¿está permitido que llores? Sí, llora. ¿Está permitido que te sientas triste? Sí, siéntete triste. Pero un momento y luego levántate y come, porque el largo camino te resta. Ese encuentro transformó el pensamiento, la visión que tenía Elías de su propósito. Ese encuentro con el ángel lo empujó a decir, oye, ya lloraste, ya no seas llorón, levántate, sigue adelante y haz lo que el Señor te mandó a hacer. Y cuando él siente la encomienda, porque en la presencia de Dios hay encomiendas importantes, él dice, siento un vivo celo, Señor, déjame ir y cortarle la cabeza. Yo qué sé qué le dijo. Y el Señor le dice, ve. Y el Señor le da la encomienda y le dice, vas a ir y vas a ungir al rey, y vas a ungir a este, y vas a ungir a este y al otro. Pero me llama mucho la atención que le dice que iba a ungir a Eliseo. Y Eliseo estaba en las yuntas con bueyes. Él lo unge, dice que él pasa, echa el manto sobre Eliseo. Eliseo lo ve, yo imagino que está haciendo algo ahí con los bueyes, lo ve y luego dice, oye, déjame ir, déjame besar a mis padres y vuelvo. Y le dice, pues yo qué te estoy haciendo, no, ni siquiera te estoy invitando. Pero en aquel tiempo, hermanos, echar el manto sobre alguien era decir, tú vas a ser el sucesor.
cuando yo no esté, tú tienes la encomienda. ¿Sabes cómo entendió Elías esto? En la presencia de Dios. Él entendió que no iba a ser eterno, que él tenía que dejar a alguien atrás de él. Por eso cuando Eliseo no se levantó rápidamente y le dijo, yo voy contigo, a él no le importó, porque dijo, bueno, yo todavía no muero, pero el manto ya está sobre él. La encomienda estaba cumplida. Pero pasados los días, dice la escritura, que Eliseo lo que hizo fue, dice que solamente se paró, le dijo esto a Elías y regresó. Dice que mató los bueyes, los dio de comer al pueblo y se fue a seguir al profeta. Es algo poderoso. Lo que él estaba haciendo es que cuando el Señor nos llama a hacer algo, tú a lo mejor puedes reaccionar como Eliseo y decir, déjame ir y despedirme, déjame hacer otras cosas, ¿no? Pastora, hoy no puedo, déjame ir a trabajar el tiempo extra y cuando ya haya completado vengo y trabajo en la obra. Dice la escritura que él mató y quemó a los bueyes. Dice que los hizo carne y se los dio a la gente. Esto significa que él no dejó un plan B para poder regresar. Amén. Hay gente sentada aquí que el Señor la ha llamado y sabe, tengo un llamado de Dios, pero si no funciona el llamado, voy a tener bueyes para volver a la yunta. Háblanos, Señor. Eliseo dijo, yo no voy a tener un plan B. El Señor ha dicho que yo tengo que ir, que yo voy a ser el sucesor de este profeta. Yo le creo, yo voy a ir en pos de él. Quemó el pasado. Hay gente que no puede cumplir el llamado en el presente porque no ha entendido que el encuentro de Dios ha transformado su vida para darle un propósito eterno, y como no lo puede visualizar en fe, tiene ahí el plan B y el C con la yunta de bueyes. Voy y sirvo y luego vengo con los bueyes. Y si un día el ministerio no da, los bueyes van a seguir ahí. No hay fe. Cuando el Señor te llame a hacer algo y sientas que Él extendió su manto de gracia sobre ti, no digas, voy a ir a despedirme. Si vas a regresar, que sea para matar el plan B y el plan C. Matar el pasado y decir, yo voy en pos del que me llamó a hacer algo. Eso es más importante. Ayer les decía a unas mujeres, no se trata de nosotros, se trata de Él. Hemos peleado en la vida humana por cosas humanas. Hemos visionado el tener, y no está mal ambicionar, pero hemos ambicionado más lo tangible, lo que se puede tocar, que lo que no se ve, y aquello que no se ve, eso es eterno. Esto se va a acabar, el día que te mueras se va a apolillar y eso no va a durar, pero lo que es eterno va a ser para toda la vida. Luchemos en nuestra vida por tener encuentros que transformen nuestra mente, que transformen nuestro corazón y nos hagan tener una visión clara de dónde está Cristo y a dónde tenemos que ir en Él. ¿Cuántos todavía están aquí? Amén. Hay gente, ¿cuántos les gusta ir a las albercas? Al mar, al río. Allá todos los niños. A mí. ¿Y cuántos de los adultos son como yo? Que yo digo, ay no, en las albercas no, la gente a lo mejor se hace pipí ahí adentro y nada más se mojan los pies. ¿Cuántos hay que se mojan nomás los pies? A lo mejor, este es un ejemplo muy, muy burdo, ¿verdad? Pero espiritualmente hay gente así, que ve el mover de Dios y dice, que la gente es muy rara, yo no quiero así, pero sí quiero sentir bonito, entonces nomás mojo los pies. A la gente que se moja los pies en la presencia de Dios, escucha bien, nunca va a tener un encuentro que transforme su vida. Porque el Señor dice, ¿qué les dijo a los discípulos? Ahí no están los peces, boguen mar adentro, a las profundidades, allá donde yo les estoy diciendo, allá están los peces. Allá en las profundidades de su presencia es que vamos a tener un encuentro con el Señor que va a transformar nuestra mente y que no nos va a importar si aquel se burla, si aquel me dice, si aquel me hace. Yo voy a seguir al blanco que es Cristo Jesús porque ya tuve un encuentro con Él que
transformó mi manera de pensar y ahora está trabajando en transformar mi manera de vivir. Hay un pasaje glorioso en Isaías que dice: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Y qué creen? Ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto donde haré brotar ríos en tierra seca. Esa es una promesa para nosotros. Hay gente que está diciendo: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Hay gente que ya tuvo un encuentro con Dios, pero no sabe qué hacer con el encuentro. Señor, yo te conozco, y aunque yo vaya y regrese, yo te conozco, yo sé quién tú eres, yo sé de tu poder, yo sé de tu grandeza. Pero están ahí sin propósito, sabiendo que hay un llamado sin desarrollarlo, sin propósito. Y el Señor les dice: oigan, han sido muy pesimistas mucho tiempo, ya déjenlo en el pasado, yo estoy haciendo cosas nuevas. ¿Cuántas veces tú necesitas que el Señor te diga: estoy atendiendo lo que tú estás orando? Y luego tú dices: gloria a Dios, ay, te sientes tan, wow, como pavo real, Dios me escucha. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene y luego te afirma y te dice: hey, ya he empezado a hacerlo? Estás de llorón, como Elías, pero ya empecé a hacerlo. No lo ves, pero ya empecé. Y hay gente aquí llorando porque no ve, pero porque está en la orilla mojándose los pies, teniendo un encuentro que está transformando su vida, pero sin ir más profundo. Quiero decirte a ti que estás ahí sentado y que has conocido a Dios y te has tenido un encuentro con Él que ha transformado tu vida, pero ahorita no estás en el mejor momento. Ahorita estás en la orilla de la alberca, ahorita estás pensando en las imposibilidades de meterte en lo profundo. Dios te dice: ve más profundo, porque ahí en lo profundo voy a mostrar la grandeza de mi poder, voy a darte de mi presencia, voy a quitarte la venda de tus ojos. Vas a tener visión, vas a tener dirección, porque el pueblo se extravía. ¿Cuántos quisieran el día de hoy ir más profundo? Amén. Te compartía a la hermana Maribel que ellos nos han estado hospedando. Gracias, hermana, a ella y su familia. Le decía, no sé si en la mañana o el día de ayer, le decía: hermana, platicábamos de algunas cosas y le decía: hermana, por eso mi mamá me dice: tú le buscas mucho al diablo, porque ahí andas haciendo, predicando, y luego el diablo se te levanta bien feo. Y yo digo: ay, mira, conmigo no te metas, allá tranquilito, yo aquí también tranquilito. ¿Cuántos quieren tener al diablo de amigo? En el sentido de que no quieren hacer nada para que el diablo no se enoje. Porque cuando apenas se levanta a decir: yo barro la iglesia, lo chocan, le quitan el carro, lo multan, no le alcanzó para las manzanas que le gustan. Todo ese tipo de cosas pasan. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Cada vez que viene una circunstancia, yo digo: Señor, ese encuentro que yo tuve contigo ha valido la pena todos estos años de mi vida. Y cada vez como que ando tambaleándome, que el aire me quiere llevar, y luego que los aeronazos que han estado en la ciudad, que me quiere llevar el aire, y yo digo: me voy a aferrar porque esto es más grande. Es más grande lo que Dios tiene que darnos que lo que nosotros podemos pedirle. El Señor dijo: hey, olviden el pasado. No, es que yo hace años, hermana, fui el mejor líder. Ya la iglesia esa ni existe. Y usted se sigue acordando. Y está ahí sentado, sin hacer nada, porque ya en la historia hay un registro de que usted fue un grande líder. Levántese entonces y hágalo ahora. Porque la tarea, quiero decirte, que no se acaba hasta que Él venga por nosotros y seamos levantados con poder. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, la mirada en lo eterno. En su presencia tenemos guianza. Moisés, cuando subió a aquel monte, tuvo un encuentro con el Señor que transformó su manera de pensar, su manera de liderar al pueblo, y el Señor le dio dirección. Le dijo: aquí están los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque tuvo un momento en la presencia de Dios y tuvo un encuentro que transformó la forma en la que estaba liderando. Porque si recuerdan a Moisés, tartamudo, poniendo 1000 excusas, pero en su presencia el Señor le dio guianza. El Señor en la presencia le dio a Abraham protección para su hijo.
y por la fe regresó con su hijo sano y salvo. Y entonces les dio un carnero para que pudieran hacer el sacrificio. Por un momento, en su presencia, Moisés liberó al pueblo y trajo bendiciones espirituales y seguridad eterna. Nunca, hermanos, vamos a estar separados del amor de Cristo. Aunque Dios no dice que no tendremos dificultades y desafíos, sí nos dice que estará con nosotros en todo momento, rescatándonos, protegiéndonos y librándonos. ¿Y sabes cuándo entiendes estas tres cositas? Cuando estás en su presencia. No vas a entenderlas de otra forma. Hay gente que ha tenido un encuentro con Dios. Yo he tenido un encuentro con Dios. Y cuando hablo con gente pesimista, con gente que está, no, hermana, es que usted no conoce, es que usted puede decir que Dios es muy bueno, pero conmigo Dios se ha portado como que no me conoce, y así yo trato de convencerlo. Yo digo, es que él no siente lo que yo siento, él no ha tenido un encuentro, y mi oración ha cambiado. Yo digo, Señor, este es bien testarudo, por favor, aparécetele a este, para que cuando yo le diga algo crea. Porque hay gente que tú le puedes decir, no, mira, y Dios vino y me dijo, y ahí en la zarza ardiente y se me apareció y me dijo, ve, vas a liberar a mi pueblo. Y la gente, ¿y eso sí se puede hacer? ¿No te ha tocado esa gente que su fe está tan, disculpen, tan fea, hermanos, que no puede creer en nada? Su fe es nula. Creen que dependen de su propio esfuerzo, de su propio conocimiento. Y mira qué tremendo lo que nos comentaba la pastora de esta joven, que en un segundo quedó postrada en cama. Y tú y yo aseguramos que sabemos algo. El tiempo es hoy. Yo quisiera tener uno de esos encuentros, pero como para el día de mi cumpleaños. No, es hoy. Porque tú no sabes si vas a llegar allá. Si hoy el Señor te habla, yo te recomiendo que seas sensible a la voz de Dios y le digas, yo quiero tener un encuentro contigo. Y si eres real, porque la Biblia dice, pruébenme. ¿No crees? Pruébame. Todo aquel que ha probado a Cristo no ha quedado decepcionado. Somos perseguidos, gloria a Dios, pero no decepcionados de Cristo. Somos traicionados, sí, a Él lo traicionaron. Y si lo que nos hacen es por causa de Cristo y podemos compartir el sufrimiento de Cristo, gloria a su nombre, porque estamos siendo siervos de Cristo aquí en la tierra. Un encuentro que transforma y una presencia de Dios que tiene que ir dirigiendo constantemente nuestra vida. La presencia de Dios trae alegría y satisfacción, escucha bien, verdadera. Aleluya. ¿Tú has visto cómo la gente sonríe cuando está enojada? Que aunque medio trate de sonreír, hasta los dientes se les ven enojados. Porque es falso. Porque es fingimiento. La presencia de Dios trae alegría y satisfacción verdadera. Cuando algo es verdadero, te invita, te saboreas. Dice como que la hermana, mira, conocimos a la hermana Geraldine. Levante su mano, hermana Geraldine, para que la conozcan los demás. Compartiendo en la capacitación de la EBDB. Y mientras ella hablaba, y yo sé que muchas de las que estábamos aquí dijimos así como que yo quiero ser su amiga, como que tóqueme, hermano, a ver qué pasa, ¿verdad? Porque hay algo de la presencia de Dios. Oye, la presencia de Dios, ayer les decía a las mujeres, se huele. Hay gente que en cuanto llega, otros vámonos. Se huele. La presencia de Dios se percibe. La presencia de Dios se siente a gusto, se siente rico. La presencia de Dios se disfruta. Yo no concibo a alguien que está en la iglesia y está enojado sentado ahí en la silla. Es que me hizo. Pues, déjame, lo invito acá a la presencia de Dios para que arregle sus cuentas y salga libre, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios estas cosas no deberían existir. Dijo una hermana, yo me enojo porque Jesús se enojó. Él entró al templo y les tiró todas las mesas, todo lo que vendían. Dije, sí, pero usted no fue a la cruz, ¿verdad? O sea, usted tiene más salidas que el freeway aquí, de verdad, uno se vuelve loco. Pero a veces somos así, tenemos más salidas que... No, pero si Dios así, yo también, no. Él aguantó muchas cosas,
hizo muchas cosas. Pero ¿sabes en dónde tú y yo no nos parecemos? En que Él por amor fue y murió en la cruz del Calvario. Y tú y yo no podemos morir ni siquiera a un deseo, a un anhelo, renunciar a algo. ¿A cuántos el Señor les ha dicho, renuncia a tu trabajo? Y tú, Señor, ¿y luego quién me va a dar? Porque el Señor es misterioso y luego tiene un humor negro de repente. El Señor te dice, renuncia, y no te dice quién te va a dar el dinero, ¿verdad? Porque vas a renunciar. Él te da órdenes nada más. Y solamente los entendidos obedecen. Y esos son los que pueden ver la manifestación del poder y la gloria de Dios en su vida. Porque son personas que han conocido a Dios en un encuentro que ha transformado su vida, y en medio de su presencia han recibido esa dirección y esa provisión y todo lo que podemos degustar en Dios. El ser llenos del Espíritu Santo requiere de una experiencia previa de conocer a Jesús. Conocer y reconocer lo que Él preparó para nosotros. No se trata de un mensaje de optimismo, sino de conectarnos con la fuente que es Cristo. Quiero decirte que Cristo es la fuente o es el puente que une el cielo con la tierra. Nosotros debemos tener conciencia de que no puedes decir nada más, no, pues yo no conozco a Dios, pero pues quiero encontrarme con Él. Alguien, por ejemplo, los artistas tienen fans, ¿verdad? Donde van, la gente, no sé cómo se enteran, no sé quién es del chisme, pero llegan hasta el aeropuerto, o sea, llegan a los hoteles donde se hospedan y ahí están a veces toda la noche para que salgan y nomás les hagan. Y ya se van, soñados porque les sonrieron, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por entrar en un encuentro transformador el día de hoy? Dejar de mojarnos los piecitos y entrar en lo profundo de la presencia de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces nosotros conectarnos con la fuente que es Cristo y ahí obtener todo lo que hemos estado necesitando. ¿Cuántos necesitados hay aquí esta tarde? Los que no necesitamos provisión espiritual en este momento, quizá necesitamos hasta un abrazo del Espíritu Santo. Los que no necesitamos a lo mejor mejor economía, necesitamos un milagro de sanidad. Pero todos necesitamos algo. Quiero decirte que si tú y yo no estuviéramos necesitados, no estaríamos aquí. Pero reconocemos nuestra carencia. Reconocemos que solos no podemos ir muy lejos. Y aún así a veces no seguimos al Google Maps, ¿verdad? Le damos a los pollos. ¿Cuántos quieren el día de hoy direccionar su vida a través de la presencia de Dios? Y decirle, Señor, ahora en las iglesias ya ni siquiera se usa mucho la Biblia, yo voy a seguir leyendo tu palabra. Porque ¿sabes algo? Dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es algo que permanece. Es como la receta de la abuela, que da la receta. Yo les decía a las hermanas, ya aprendí a hacer arroz, ya no se me va. Es como la receta que no se pierde y se pasa de generación en generación. Pero esa es una receta para un arroz, para una comida. Esta es la receta para que tú y yo vivamos vidas abundantes en Cristo Jesús. Que podamos tener, yo hermana, en el 1942 vi como que una rueda y como que era Dios. Y por eso estoy en la iglesia. ¿Y Dios qué le ha hablado? ¿Sabes qué? Me confronta mucho porque nuestro pastor cuando nos saluda dice, ¿Dios qué te está hablando? A mí nunca nadie me había hecho esa pregunta. Yo recuerdo que la primera vez que se acercó dijo, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y nosotros, muy bien. Dice, ¿y Dios qué les está hablando? Y nos veíamos así como que, ¿qué decimos? Y él se sonrió y dice, o sea, ¿qué están orando? ¿Qué están hablando con Dios? No tuvimos una respuesta. Cuando dice la Biblia que deberíamos de andar en novedad de vida. O sea que todos los días debemos tener un encuentro que transforma nuestra vida. Él está en acceso, en conexión todos los días. Él está ahí, su presencia está ahí. No hemos echado mano porque pensamos que con el 1942 nos va a durar la gasolina hasta que Él venga. Y hay gente así, que hasta guardan la foto. Aquí me bauticé, pero anda viviendo en la carnota. No, entonces no enseña la foto. Busque tener un encuentro que transforma
su vida continuamente y con sus actos testifique que usted le pertenece a Cristo, que usted se encontró con Él. ¿Por qué no se ponen de pie esta tarde? Hay encuentros que transforman nuestra vida. Hay encuentros que Dios ha planeado tener contigo a lo largo de la semana, incluso a lo largo de tu vida, y en muchas cosas que no nos convienen de momento hemos hecho caso omiso. Pero el día de hoy el Señor nos llama. Te dice: yo te he dado propósito, yo te he dado un destino, pero te ves bonito ahí en la orilla mojándote los pies, pero ahí no vas a saber qué hay en lo profundo. A los que entran en lo profundo de la presencia de Dios, a ellos se les revelan los misterios de Dios. Hay gente que todo quiere saber. En esta iglesia no, así. Si hay gente que se quiere enterar de todo. Oiga, hermana, no vi a fulanito, ¿por qué? Oiga, no vi, ¿por qué? ¿Por qué? Quieren saber de todos, pero no quieren saber de Él y de lo que hay en la profundidad de su presencia. ¿Cuántos quieren saber lo que hay en la profundidad de la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos realmente estar a cara descubierta un día y decir como este hombre que dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma? Dice la Escritura que todos los que tuvieron un encuentro con Él fueron transformados. Y en el tiempo de los sacerdotes, dice que la presencia de Dios era tan densa que ellos no podían detenerse, no podían estar de pie. Yo no concibo a alguien que conozca a Dios y que cuando está su presencia no pueda adorarlo. Porque cuando la presencia está y tú ya le conoces, ya has tenido un encuentro, hay algo de tu espíritu que anhela, adóralo, tú y yo lo conocemos. Alma, dile que tú lo amas y no te puedes detener. Pero hay gente que ni siquiera puede postrarse porque hace mucho que sus rodillas están empolvadas. Hace mucho que no ha tenido un encuentro como el que tuvo en el 42. Quiero decirte que Él está vigente ahora. Que las maravillas que Él hizo al sacar al pueblo de Israel y hacerlos caminar por ese lugar en seco, es el mismo Señor que está actuando el día de hoy. Él sigue actuando, Él sigue hablando, Él sigue revelándose a la iglesia. Les decía ahorita en la otra iglesia, ¿por qué? La iglesia somos nosotros. Y un día Él aparecerá entre las nubes. Y yo creo que muchos cantaremos: Maranata, el Rey viene. Muchos le veremos, pero no muchos podrán disfrutar de estar en compañía de Él, porque no pudieron aferrarse a su presencia aquí en la tierra. Nos conviene dejar de mojarnos los pies y entrar en lo profundo para escuchar su voz, para ver su dirección, hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Señor, estoy aquí, no sé qué hacer. Y el Señor te va a decir: ve más profundo en mi presencia. Señor, me siento asfixiada, ve más profundo en mi presencia. Señor, mira, no encuentro el camino. ¿Cuál es el que debo tomar? ¿El de la derecha o la izquierda? Ve más profundo en mi presencia. Porque en su presencia hay dirección. Quiero invitarte a pasar esta tarde, porque el Señor está en este lugar, trayendo dirección, trayendo sanidad, trayendo ángeles. Hay gente que a lo mejor un día dice: yo me encontré con el Señor. Pero hay gente que ya dejó de creer en las manifestaciones poderosas que Dios puede hacer con nosotros. Hay gente, yo les digo mucho en Juárez, y la hermana Geraldine nos decía: hay campamentos allá en Chihuahua, en Madera. Y nos comentaba, y yo le decía: yo he escuchado de eso. Y en algún momento yo les decía en Juárez a un grupo de jóvenes: o sea que ustedes están esperando, era enero, y ellos estaban esperando que llegara el campamento para encontrarse con el Señor. No, ahorita andamos bien mal. Me decía: no, Milis, ahorita andamos bien mal, pero mira, en el campamento Dios va a hacer algo. Yo decía: ¿y si no llegas al campamento? Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos,